Estamos de regreso en nuestra edición de noticias y antes de seguir con las informaciones hacemos el alto habitual a esta hora para conversar con el entrevistado del día. Vamos a hablar de un tema preocupante, los despidos a través del Ministerio del Interior y los gobiernos regionales y provinciales. Con nosotros está el presidente de la Federación Nacional de Funcionarios del Ministerio del Interior, don Esteban Tomba Martínez, que ha venido a visitar a sus colegas en Osorno por una situación crítica que ellos denuncian y que esperan llevar incluso a tribunales, los despidos. Don Esteban, bienvenido a Inet Televisión, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Luis Américo, por la invitación. Aquí estamos para satisfacer las preguntas que quieran hacer. Sé que llevas años en esta labor. ¿Cómo definirías tú la labor del servidor público, del servicio público en general? Bueno, en general, yo creo que tú has dado la clave cuando dices servidor público. ¿Ah? El funcionario público en realidad no es un mero operador de trámites, es un servidor. Es un servidor en donde el foco de su acción es fundamentalmente el servicio a la comunidad. Hay una vocación detrás, pero es una vocación que está regulada, procedimientos y normas. Y a eso tiene que sujetarse el servidor para poder hacer bien su trabajo. ¿Requiere de mucha preparación? Requiere de preparación, pero es una preparación ¿Permanente? Eso es constante, pero en Chile lamentablemente no hay una carrera funcionaria en forma, como en otros países, digamos. Países que tienen muy avanzado el tema del servicio público, efectivamente establecen buenos filtros de ingreso y una constante capacitación desde que se entra al servicio hasta que se sale. El servidor público en nuestros países es una persona muy bien valorada. Tiene competencias comprobadas y es alguien que no está sujeto a cambios, de acuerdo a los cambios de gobiernos a cada rato. Es una realidad a la cual nosotros tenemos que mirar, digamos, con atención. Sin embargo, los contratos laborales son muy diferentes al sector privado. Son totalmente distintos al sector privado. En Chile lo que hay para el funcionario público es una norma que se llama Estatuto Administrativo, que es totalmente distinto al Código del Trabajo. Ese estatuto administrativo, que data del tiempo, bueno, hay una versión importante que es del tiempo de Pinochet, es muy restrictivo respecto de los derechos de los funcionarios. Y en los últimos años, recién, de acuerdo a una doctrina un poco más abierta de los tribunales de justicia, se ha comprendido que hay derechos que no tienen que ver con la situación del trabajador, si está en el sector público o en el sector privado, que son universales. Entonces, años atrás no se reconocían algunos derechos al funcionario público y hoy día los tribunales sí están reconociendo que el funcionario público tiene derechos como cualquier trabajador. Y eso también de acuerdo a tratados internacionales. ¿Se reglamenta las horas de trabajo semanales, horas extras? Y todo eso está regulado, digamos, eso no tiene mayor dificultad y son cuestiones bastante antiguas en el servicio público chileno. El problema es el tipo de contrato que existe hoy. El problema es el tipo de contrato y la precariedad de estos tipos de contratos. Tenemos tres tipos de contratos, para decirlo así en términos. Uno es la planta. Planta es el funcionario estable, que ha ingresado mediante un concurso y permanece en el Estado de acuerdo a evaluaciones que se van haciendo permanentemente, hay capacitación, etc. Y es por definición inamovible, salvo que las calificaciones sean malas o salvo que, no sé, haya alguna investigación, un sumario. Pero ese contrato de planta espera un tiempo, ¿es inmediato? No, eso es indefinido. Ya, pero es inmediato. Hoy entras, de acuerdo a la licitación pública, te contratan y ya quedas de planta. Claro, hay ahora último un régimen de trabajo a prueba, pero es bastante transitorio y corto. Pero en rigor la planta es permanente y a partir de cuando se contrata y hasta el final, hasta el retiro. ¿Con todos los beneficios? ¿Hay beneficios? Sí, los beneficios tampoco son... la estabilidad es el principal beneficio, porque aquí no hay, por ejemplo, indemnización por años de servicio, esas cosas no existen en el servicio público. Sí. Hay como una mitología respecto a eso, pero eso no existe. Después tenemos las contratas, que también son calificados como funcionarios públicos, pero son renovados año a año. Y eso ya es más precario, tampoco tienen régimen de indemnizaciones ni nada por el estilo.
Y luego de eso vienen los honorarios, que los honorarios en el estatuto prácticamente no se les reconoce ningún derecho. ¿Qué pasa con la previsión en el servicio público? Bueno, ahí tenemos un tema. La mayoría de los funcionarios a honorarios en el Estado han trabajado ya muchos años, 20, 30 años. Esos no tienen previsión pagada por el Estado. Ahí hay un tremendo problema. Este año van a tener que empezar a imponer. ¿Ya? Por norma tienen que empezar a imponer. Pero hacia atrás hay una tremenda laguna en un montón de funciones. Se dice y con justa razón que el Estado es el peor empleador en Chile. Y eso es así. ¿Y ahora en ese aspecto no va retroactivo? No hay retroactividad, no. ¿Ustedes qué han hecho como gremio respecto a estas situaciones tan irregulares que se vive? Bueno, en términos generales, los gremios o los sindicatos de la administración pública, hace tiempo que venimos denunciando primero que no puede haber trabajadores de primera o segunda categoría, menos en el Estado. O sea, el Estado debería ser el principal garante de los derechos de los trabajadores. De tal manera, bueno, se ha estructurado una organización, en algunos casos de sindicatos de trabajadores a honorarios para que peleen por derechos. Se ha concurrido a tribunales de justicia. Principalmente se ha ido a los tribunales de justicia. La lucha de los trabajadores en este ámbito se ha judicializado mucho. ¿Por qué? Porque los gobiernos en general no han dado cuenta del problema del funcionario público. Si usted revisa todos los programas de gobierno, cuando asumen los gobiernos, dicen nos vamos a hacer cargo del problema de los funcionarios públicos, vamos a legislar, y no ocurre nada. Seguimos prácticamente igual y los únicos que avanzan en reconocimiento de derechos son los tribunales. Pero eso tiene el problema de que los fallos son caso a caso. Aquí no es que se siente una jurisprudencia y de ahí para adelante se entienda que todo va a ser de esta manera. No, hay que ir caso a caso a pelear. Eso es desgastador, eso es caro, tiene problemas, pero el Estado sigue sin hacerse cargo del problema de fondo. ¿Ser dirigente de servicio público en el caso suyo de este gremio federación tiene fuero? Nosotros, al igual que cualquier dirigente sindical, tenemos fuero, sí. ¿Cuántos años llevan en el cargo? Estoy empezando mi tercer año. Ya. ¿Milita en algún partido político? No, milité durante algún tiempo en la Democracia Cristiana, durante un tiempo largo. No me refiché porque también creo que en este tipo de cargo es importante dar señales de cierta autonomía. Y creo que los partidos en el ámbito de lo sindical no lo han hecho muy bien. Han faltado de alguna manera el tema de la autonomía, han tratado de imponer más bien sus directrices y creo que eso no corresponde. Entonces hay que dar señales de que esta cuestión requiere más autonomía, de que requiere más preparación, de que requiere profesionalización también. El trabajo sindical, eso es muy importante para defender adecuadamente a los trabajadores. El tema de los operadores políticos que hablan, los gobiernos de turno, ¿cierto? Cuando asumen y hay operadores políticos, ¿eso viene de años? ¿Desde que volvió la democracia? O sea, yo creo que es probable que toda la vida haya existido un ámbito de contratos que tienen que ver con coordinación política. Y a eso se les denomina operadores políticos. Y esos contratos, por lo general, han estado en el ámbito de los honorarios. De algunos honorarios, no la mayoría. O sea, es bastante la gente restringido. ¿De confianza qué se dice? Es que el tema de la confianza es más complejo que eso. ¿Ya? No es lo mismo ser un operador que es tener exclusiva confianza. ¿Ya? Una jefatura de departamento es de exclusiva confianza, por ejemplo, puede serlo. ¿Ya? Si es que no está en tercer nivel jerárquico, es una jefatura de confianza y puede estar sujeta a la confianza de la autoridad. ¿Pero confianza por lo buen profesional o puede ser por lo político también? Puede ser bastante amplio. Puede incluir ambas cosas. Ya. Pero lo que nosotros hemos visto como operador político es generalmente alguien que entra con el gobierno y se va con el gobierno y así ocurre por lo general. ¿Es ético hacer eso? Habría que hacerse la pregunta, ¿por qué requieren los gobiernos esto? ¿Qué es lo que hacen estas personas? ¿Cuál es la magnitud? A mi juicio, la magnitud del fenómeno es bastante reducida. En el servicio donde yo trabajo, por ejemplo, no creo que haya alcanzado para una magnitud de 500 y tantas personas más allá de 3 personas.
que en el fondo no es que tampoco son contratos en donde uno dice son personas que van a buscar solo el sueldo a fin de mes. No, en el fondo son personas a las cuales se les encargan productos específicos en un contrato honorario, y esos productos específicos son ciertas intervenciones o estudios que son específicamente de coordinación, por ejemplo, parlamentaria, de coordinación política sectorial. No es como lo que llaman en Argentina el que iba a buscar, tenía un nombre, digamos, no me acuerdo bien, pero es el que iba a buscar el sueldo a fin de mes por hacer nada. Eso tampoco existe. No, ¿En Chile? En Chile eso, si hay casos, deben ser muy reducidos, y esos casos, si uno los conoce, tiene que denunciarlos de inmediato, pues, porque eso es delito. Don Esteban, ¿hay operadores políticos en Chile? Yo creo que si es que existen operadores ¿Sí? políticos, debe ser algo muy reducido. Ya. Muy reducido. Pero los hay. Yo creo que sí, y yo creo que es una mala práctica de gobierno tras gobierno. ¿Le hace un daño a los trabajadores públicos? A la mayor parte, pero por supuesto, porque pagan aquí justos por pecadores. ¿Y eso está ocurriendo hoy día? Pero por supuesto, pues, ahora tenemos una campaña, los diputados Coloma y Núñez, la diputada Núñez y el diputado Coloma, en donde hablan de denuncia al operador. Y por esta campaña de denuncia al operador, resulta que, no sé, en el Ministerio del Interior se han despedido alrededor de 250 personas. De esas 250 personas, ni uno es operador político. Ni uno es operador político, ¿por qué? Porque el que podría haberse definido como operador político se fue cuando asumió este gobierno. Porque su contrato terminaba ahí. Entonces, estas 250 personas que han salido, con muchos de ellos yo he conversado, me dicen, para mí es un tremendo daño que me cataloguen de esta manera, porque yo soy una persona que tiene competencias profesionales, competencias técnicas reconocidas, y voy mañana, presento mi currículum y me digo, bueno, que yo salí del Estado en esta fecha. Ah, usted es operador político, entonces mejor no lo contrato. Le están generando un tremendo daño. Todas las casas de brujas a lo largo de la historia, ya sea en Eastwick, ya sea en Chiloé, ya sea con los judíos, ya sea con otras etnias, siempre terminan en costos para quienes no tienen responsabilidades. Siempre es así. Y eso está ocurriendo. Eso ¿Por qué está está en ocurriendo. Osorno? Estoy en Osorno por los despidos de los trabajadores de la gobernación de Osorno, que son trabajadores también con competencias profesionales, con competencias técnicas, que están saliendo en la práctica por decisiones políticas. Ya. ¿Y qué ha pasado en ese aspecto? Porque hacer una comparación nacional y está entre las 3 ciudades que más ha despedido funcionarios. Es que llama mucho la atención porque si uno mira la región de los lagos en general, tiene un comportamiento bastante adecuado. Pero como lógico. Casi lógico, diría yo. Pero la provincia se disparó, la gobernación se disparó. Entonces uno tiene que tratar de entender qué es lo que está pasando acá. Entonces lo que uno puede presumir es que evidentemente, si hay mucho despido es porque hay una presión por poner gente, pero gente que uno debiera entender tiene las mismas competencias de los que han ido saliendo, y eso no ocurre. O sea, hemos estado viendo que hay casos de ingresos de personal, de personas que ni siquiera tienen cuarto medio. Entonces, esto yo diría que escapa a la norma. Este es uno de los casos que vamos a conversar, por ejemplo, la próxima semana. ¿Cómo han sido con notificados? ¿Qué argumentos se dan? Han sido notificados argumentándose que, por ejemplo, su actitud afecta el clima laboral de la gobernación, que tienen actitudes que afectan el clima laboral. Han sido notificados indicando que han cuestionado las decisiones de la autoridad, cuando lo que han solicitado es que se aclare la función que van a desarrollar. Han sido notificados diciendo que la ciudadanía o los clientes, digamos, los usuarios, han reclamado sobre su gestión. Acabas de ver la respuesta que da el gobernador. ¿Qué respondes a ello? Es que el gobernador no responde. El gobernador dice que está en el ámbito de sus atribuciones, pero no responde al cuestionamiento de fondo. Lo que nosotros le estamos diciendo es que si usted, gobernador, está planteando que los funcionarios se fueron por el motivo A, B o C, bueno, demuéstrelo. ¿Pero ustedes no tienen peso sus argumentos? No tiene ni un peso, porque si yo estoy diciendo que alguien, por ejemplo, está afectando el clima laboral es algo específico.
y tiene instrumentos de medición en el Estado. Hay normas, hay procedimientos. En un mes y un poco más de gestión, ellos no han desarrollado ningún instrumento de este tipo. Entonces, cuando él habla de clima laboral, es algo que solo ocurre en su cabeza. Y la subjetividad dentro del Estado no cabe. Nosotros tenemos que sujetarnos a normas y procedimientos. Lo demás es subjetividad que está afectada por opiniones políticas. Y en el caso de ellos, claramente se aprecia de esa manera. ¿Qué van a hacer ustedes como dirigentes? Nosotros vamos a poner este caso en la mesa de conversación con el ministro del Interior, que ya tenemos comprometida, y en caso de que no vaya resultando eso, vamos a llegar hasta los tribunales. O sea, en eso no hay duda. ¿Y se puede reintegrar un funcionario expedido? O sea, los tribunales, si nos va bien en tribunales, los tribunales han dictaminado reintegro de personal perfectamente, o también han determinado que se le debe indemnizar. Eso también son vías posibles. El tema va para largo. Al finalizar, ¿qué le dirías tú a nuestra comunidad respecto a lo que está ocurriendo en el servicio público? Yo creo que la comunidad en general lo que debiera hacer, y esto que todas las comunidades, es exigirle a sus autoridades más rigurosidad. Es muy fácil llegar al Estado y pensar que uno llega a una cuestión en donde no hay normas, en donde todo lo que yo quiera hacer se puede hacer, pero eso no es así. Y es una muy mala señal para lo que se pretende hacer después, porque las autoridades tienen que ver con coordinación con servicios provinciales, tienen que ver con coordinación de seguridad pública, tienen que ver con un montón de materias. Y si la autoridad está pensando que en su gestión él puede hacer lo que quiera, va a cometer errores no solo en el ámbito del despido de trabajadores, va a cometer otros errores que tienen que ver con la vida cotidiana de las personas. Por lo tanto, la comunidad debe ser más exigente y exigirle rigurosidad a sus autoridades. Gracias por estar con nosotros. No, gracias. Las palabras de don Esteban Tumba Martínez, presidente de la Federación Nacional de Funcionarios del Ministerio del Interior, en conversación con iNoticias. Nosotros vamos a una pausa y de regreso seguimos revisando más informaciones. Ya estamos de vuelta.